Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos en nombre del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Gracias por hacer un hueco en vuestra agenda para compartir este webinar con nosotros. Mi nombre es Carlos García, trabajo en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias y en esta jornada me acompaña Carlos Omar Suárez Álvarez, colegiado, ingeniero industrial, inventor y emprendedor. Agradecer a Carlos Omar su predisposición desde el primer momento para colaborar con nosotros. Durante este webinar, organizado por el propio colegio en colaboración con Santalpi, hablaremos de la descarbonización de las ciudades y del primer edificio en clima atlántico 100% solar desconectado de la red, que tenemos además la suerte de tenerlo situado aquí en Oviedo. Sobre la motivación de este webinar, me gustaría destacar que a pesar de la actual crisis del COVID-19 y la consecuente reducción de movilidad, la concentración de CO2 en la atmósfera continúa acelerándose. Es importante destacar que el 40% de las emisiones de CO2 provienen del mantenimiento energético de los edificios. Santalpi, empresa de la que Carlos Omar es CEO, aboga por la reducción de emisiones, comenzando por la descarbonización de las edificaciones residenciales. En este webinar conoceremos todos los detalles. Me gustaría abordar algún aspecto organizativo del webinar. Durante la exposición de los ponentes, todas las dudas y preguntas, pues os pedimos que las escribáis en el chat. Una vez que concluya la exposición de los ponentes, pues ahí ya sí que podéis abrir micrófonos y si queréis trasladarle cualquier cuestión de manera oral. Con respecto a las cámaras, os aviso de que estarán deshabilitadas por el Reglamento General de Protección de Datos. Además, la sesión será grabada y subida a YouTube posteriormente. Os voy a anunciar pues los próximos webinars que tenemos planeado para la semana que viene, el 24 y el 25 de febrero. El primer webinar es Fundamentos de la metodología BIM, cómo ordenar personas, procesos y herramientas. Y el webinar del 25 de febrero, más que un webinar, es una píldora formativa online en la que hablaremos del código técnico de la edificación y fundamentos del nuevo DBH del 2019 y su aplicación. Además, aprovecho también para informaros de las próximas jornadas de la Oficina de Transformación Digital del COIAS que tendrán lugar a lo largo del mes de marzo. Hablaremos sobre innovación rápida para diseñar nuevos negocios digitales el día 10 y el día 24 de marzo tendremos un webinar sobre digitalizarse o transformarse digitalmente. Estáis todos invitados a participar. Además, me gustaría aprovechar este webinar para informaros de que el COIAS ha lanzado un nuevo proyecto. Lo hemos llamado Red Neurona Ingeniería. Este proyecto tiene por objetivo compartir el conocimiento de nuestra red de colegiados generando un entorno colaborativo. Sabemos que cada colegiado es experto en algún área de la ingeniería o disciplina transversal y queremos sacar a relucir ese conocimiento para que puedas compartirlo. De la misma forma que estamos haciendo hoy con Carlos Omar, hablando sobre descarbonización, pues me gustaría extender esta invitación a cualquier colegiado que quiera participar en esta iniciativa. Solo tendrías que hacernos llegar pues la propuesta de curso, jornada o de webinar. Y para hacernosla llegar, pues simplemente podéis encontrar toda la información en la propia página web del COIAS en el apartado de formación Red Neurona Ingeniería. Pues nada, me gustaría ya dar paso al webinar que nos ha reunido hoy aquí a todos, la descarbonización de las ciudades, el primer edificio en clima atlántico 100% solar desconectado de la red. El ponente es Carlos Omar Suárez Álvarez, ingeniero industrial, inventor y emprendedor, además de colegiado. Es creador de la tecnología del edificio solar de baja entalpía y del primer edificio 100% solar desconectado de la red que es capaz de superar con total suficiencia un invierno en clima atlántico. Durante la hora de duración de este webinar aproximadamente trataremos de explicar los siguientes puntos: situación medioambiental y social actual, estado de la técnica en edificaciones eficientes, hablaremos de Santalpi, el edificio solar de baja entalpía, la gran oportunidad que esto supone para la industria tradicional asturiana y cómo escalar el modelo a nivel de ciudad, climatización cero emisiones factible para las ciudades. Y al final de la exposición pues daremos paso a un turno de dudas y preguntas a modo de coloquio entre los asistentes. Para poneros en contacto con el colegio, pues tenéis ahí la página web www.coias.es, redes sociales estamos en casi todas, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, o si no directamente a través del correo electrónico coias@coias.es.
Pues bueno, me gustaría agradeceros a todos por la atención. Voy a dar paso a Carlos Amor y ahora sí que, bueno, me estoy escuchando un poco de eco. Informaros de que tanto la grabación de esta sesión como las diapositivas pues, se pondrán a vuestra disposición en los próximos días. Muchas gracias. Carlos Omar, ¿me oyes? Sí, te escucho bien, Carlos. Vale, Gracias. pues nada. Sigo yo entonces, ¿no? Sí, ahora ya puedes compartir pantalla. Venga, vamos allá. Carlos, no me está permitiendo hacer lo que me decías antes. Bueno, no pasa A nada. ver. ¿Estoy compartiendo pantalla ya? No, ¿no? Sí, la veo. Lo único que falta ponerlo en modo presentación. Vale, ok. Ahí Me falló vamos. lo del audio. Bueno, esperemos que A se ver. oiga bien, independientemente. Vale. Perfecto, se ve Bueno, perfecto. primero, bueno, agradecer a Carlos y al Colegio de Ingenieros. Para mí es un honor estar aquí hoy. Además, estoy presente físicamente en el colegio porque hemos hecho la primera casa 100% solar desconectada, sin quemar absolutamente nada, pero no ha llegado a la fibra óptica. Entonces, aunque tenemos una conexión de datos inalámbrica, pues bueno, hemos preferido no jugárnosla y hacerlo desde la seguridad de una buena conexión de fibra óptica. Esperemos que os guste la presentación. El objetivo, básicamente, es enfocar el objetivo por el que fundamos Santalpy. Nuestro objetivo, básicamente, es descarbonizar el mundo. Muy ambicioso y enfocado, sobre todo, al mundo de la edificación, que es donde estamos concernidos, ¿no? Entonces, la idea de la presentación es ver cómo desde un hito tecnológico, que es hacer el primer edificio que es capaz de sobrevivir, de autoabastecerse usando la luz de las nubes, cómo poder escalar ese concepto de ese edificio, cómo esa tecnología cogerla y utilizarla para descarbonizar absolutamente todos los edificios y ayudar a la descarbonización global, ¿no? Más que lo que estamos hoy un poco, pues a nivel de medios y tal, todo el mundo se queda con, oye, pues el hito de que eres 100% solar y eres totalmente independiente y lo típico que nos dicen las eléctricas, nos querrán mucho. Nosotros no tenemos absolutamente nada con las eléctricas, ni con los generadores, ni con los distribuidores. Realmente son muy necesarios y lo que queremos es mostrar cómo el concepto que proponemos encaja perfectamente, igual que hemos creado, al final nosotros hemos hecho una pequeña modificación que absolutamente ha hecho posible lo que era imposible, porque esa pieza que hemos añadido hace que todo cuadre, ¿no? Hace que todo cuadre en un edificio y creemos que puede hacer que todo cuadre a nivel macro, a nivel ciudad, a nivel país, a nivel mundo. Entonces, bueno, iniciaremos esta presentación analizando un poco la situación actual a nivel medioambiental, el estado de la técnica a nivel de edificación sostenible. Luego entraremos en entender, en explicar lo que es nuestro concepto tecnológico concernido al edificio solar de baja entalpía que hemos creado, para a partir de esa explicación de que podamos hacer un escalado a conceptos, a edificios más grandes y al concepto ciudad. Desde donde, bueno, la idea es reflexionar con respecto a las otras alternativas que podamos tener hoy en día y la oportunidad que eso puede suponer tanto para Asturias como para España en muchos sentidos. Entonces, bueno, vamos a ver la situación actual. Bueno, la Unión Europea reconoce, dice que todo el mundo está, aparte de luchar contra el COVID, la otra gran lucha que en cierto modo se está posponiendo un poco es la lucha contra las emisiones de CO2 y se reconoce que los edificios suponen el 40% de las emisiones de CO2 en la Unión Europea. Es así como que una construcción sostenible está totalmente alineada con los objetivos, los ODS de la ONU, concretamente estos 9 que os presentamos aquí. No vamos a prestarle más atención a este hecho, sin más era nombrarlo.
Lo que sí me preocupa de manera grave es el hecho de que la semana pasada sabéis que hay un observatorio que se encuentra en Hawái, que se considera que es el observatorio de referencia de CO2 en el mundo, dado que se encuentra bastante alejado de todos los focos de emisiones de CO2. Entonces no está contaminado por ningún foco cercano y desde ya hace más de 60 años, además fue el primer observatorio que se estableció en la Tierra. Bueno, hay una evolución y lo curioso es que, bueno, hace un año empezó esta crisis sanitaria en la que estamos, crisis sanitaria que ha conducido a una crisis económica y crisis industrial. No hace falta que os diga que ya no nos movemos como nos movíamos, la industria no está al ritmo que había. Básicamente hemos bajado nuestro nivel de vida. Y pese a ello, la semana pasada teníamos una concentración de CO2 en la atmósfera, en Mauna Loa, de 416,91 ppm. Hace un año, exactamente era de 414,91. Exactamente 2 partes por millón más que el año pasado. En estas gráficas que os muestro aquí, básicamente en los últimos 10 años mantenemos exactamente ese crecimiento, 2 ppm al año, que significa un crecimiento exponencial si lo ves en la serie histórica llevados a más tiempo. ¿Qué implica eso? Pues implica que teníamos básicamente que, bueno, no sé si lo sabéis, aquí lo podéis ver en la gráfica, el CO2 oscila a lo largo del año, dependiendo de la estación en la que estamos. En invierno el CO2 tiende a subir. En el mes de enero y febrero suele haber un pequeño descenso de la velocidad de crecimiento del CO2 debido al verano austral, y luego en verano hay una disminución de la concentración del CO2 debido básicamente al crecimiento, a la fijación de carbono que se empieza a producir con la primavera y el verano en el hemisferio norte, que claramente los bosques aquí entran en su efecto, bosques que están principalmente en el hemisferio norte, empiezan a fijar carbono hasta que, bueno, vuelve el invierno, los bosques se apagan y entra todo el chorro de CO2, tanto de la industria como de la automoción y principalmente de las calefacciones, que decíamos que es un 40%, pero cada día más creemos que ese 40% igual es más que ese 40%. Sin más, os introduzco ahora una pequeña animación que está en la página web de Mauna Loa. Ellos tienen hecho, si veis aquí esta gráfica, muestra la evolución del CO2 en los últimos 60 años. La gráfica muestra la latitud, diferentes observatorios. Lo vamos a ir moviendo rápido, no es plan de ver todo esto. Según vamos acercándonos a los años 94 y hay más observatorios, vamos viendo cómo va subiendo el nivel de CO2 en la atmósfera y el efecto de que se ve claramente que las emisiones de carbono se generan en el hemisferio norte, se generan en invierno, se amortiguan en verano y lo que vemos es, al final se parece mucho a mí me recuerda un análisis de elementos de fluidos, como si fuera una especie de barreño, de artesa, que está llenándose de agua por uno de los lados y ese movimiento ondulatorio y cómo la Tierra no es capaz los árboles, los bosques no son capaces de fijar esas emisiones que principalmente abundan en invierno. Y voy a adelantar este vídeo un poquito más para llegar al punto en el cual tomar un poco más de perspectiva. Este punto ya veis aquí a la derecha, perdonad que voy a quitar esto porque yo creo que nos está molestando a todos. Ay, no me puedo abandonar. Cancelar, a ver si lo minimizo, lo muevo para otro sitio. A ver, ahí. Quitamos la publicidad. Podéis ver, bueno, aquí vemos desde el año 500 hasta nuestros días, esta es la evolución de CO2. A mí esta curva me da terror. Yo realmente siento todos, yo creo que somos conscientes de lo que pasa con el CO2, pero bueno, la curva lo dice todo, es totalmente logarítmica. Yo realmente siento que la humanidad está metida en una furgoneta, vamos todos con una gran fiesta, acelerando a tope y vemos al fondo una gran piedra contra la que vamos a chocar
y sinceramente es como si no hiciéramos nada. A pesar de la crisis que hemos sufrido, el CO2 sigue subiendo a la misma velocidad. Entonces, yo creo que es algo que nos tenemos que plantear. Ya nos lo estamos planteando seriamente, pero aún más quizás, ¿no? Vamos a avanzar entonces en lo que sería el estado de la técnica en cuanto a edificación sostenible. Y no es que quiera dar un poco de caña, pero la voy a dar al menos voy a dar mi opinión y, por supuesto, y si discrepáis, por favor, luego os invito en el turno de preguntas, pues podemos hacer hasta un pequeño debate al respecto. La Unión Europea, básicamente, se está entendiendo que la edificación sostenible se está empezando a establecer como estándar, que una edificación sostenible es aquella cuyos elementos estructurales están hechos de madera o con cuanto más madera, mejor. Dado que se entiende que la madera se obtiene, no hay una emisión de carbono en la producción de productos de madera, ¿no? Es un proceso natural. Yo pongo eso, mi opinión es que es contraria. Para mí un edificio de madera no es más sostenible que otro edificio. ¿Por qué? Primero porque hay que ver los edificios en su ciclo total. Es cierto que un edificio de madera tiene una menor, un CO2 congénito inferior de manera inicial, pero luego, como ponemos en el punto 1, el edificio de madera sigue precisando de energía exterior y, por lo tanto, sigue quemando combustibles para mantenerlo. Luego, aunque se entiende que la madera no tiene huella de CO2, lo cierto es que los elementos estructurales de madera que se utilizan para que no se deterioren, para que no ardan con tanta facilidad, tienen tratamientos para protegerlos, hay un transporte. Normalmente, pues la madera no tenemos mucha en España, por ejemplo. Pues viene de los países nórdicos o de otros países, ¿no? Hay un transporte y una transformación. Hay una huella de carbono congénita más importante de lo que se cree. Luego la cuestión es, ¿realmente tenemos suficiente madera para gestionar la demanda de edificios que tenemos? Pues sinceramente, pues no. ¿Tenemos ese recurso en España? Pues tampoco. Y luego entramos al factor primordial. Estábamos viendo antes la curva de emisiones de CO2, concentración de CO2 en la atmósfera. El CO2 sigue subiendo irremediablemente y el único activo que tenemos tenemos dos opciones. O emitimos menos CO2, hay que bajar nuestras emisiones de manera radical ya, o somos capaces de captar más CO2. Y el único medio que tenemos para captar CO2 son los bosques. Un árbol cortado ya no vuelve a fijar carbono y aunque replantemos 20 arbolitos más pequeños, esos 20 arbolitos tardarán muchos años hasta que lleguen a fijar la misma cantidad de carbono que estaba fijando el árbol que hemos cortado. Como os decía, es mi opinión, yo ahí la dejo, la doy básicamente porque veo que el mundo se está moviendo hacia un sitio que creo que no es el correcto. Entonces, avanzamos hacia el estado de la técnica, los edificios, pues pasamos de los edificios y esta gráfica muestra básicamente los balances energéticos de un edificio normal comparado con un clase A, un edificio siguiendo estándares pasivos, edificios positivos. Al final, un edificio consume energía térmica, que es normalmente la mayor cantidad de la energía que necesita un edificio. Hay energía eléctrica para los electrodomésticos, para la ventilación. Luego, además, tenemos el ACS, que es también parte de demanda térmica, y, bueno, la calefacción. Nosotros podemos decir que el estado de la técnica, el tipo de edificio más eficaz podría ser una especie de edificio pasivo junto con sistemas activos de captación energética que potencialmente, aunque pueda necesitar cierta energía en invierno, lo compensa con los excedentes de producción que produce en verano, ¿no? En Santalpí hemos creado un edificio solar de baja entalpía que llamamos nosotros, es un edificio que es positivo los 365 días del año. ¿Cómo hemos llegado al edificio positivo o el nearly zero o como lo quieras llamar? Básicamente aislando bien, eliminando puentes térmicos, con una buena orientación al sol invernal, intentando que tampoco ese sol no nos entre en verano cuando no hace falta, con estanqueidad, trabajando en estanqueidad,
consiguiendo una regeneración de la ventilación es fundamental y lo estamos viendo, y sobre todo el COVID va a poner mucho peso en algo que es fundamental. El confort del hogar empieza por tener una buena calidad del aire. Por lo tanto, hay que ventilar y la ventilación, si no hay una regeneración, es mucha energía perdida. Por lo tanto, los sistemas de regeneración se están imponiendo y seguirán haciéndolo. Y a partir de ahí, como decíamos, están los sistemas activos, como la fotovoltaica. La cuestión es, como se estaba diciendo, que la principal demanda energética de un edificio es térmica, entre el 65 y el 80%, dependiendo si es un edificio unifamiliar o multifamiliar. Sin embargo, de los sistemas activos que empleamos, la fotovoltaica solo es capaz de transformar en energía útil eléctrica por debajo del 20% de la radiación incidente, cuando la energía térmica es la principal. Con energía fotovoltaica, hasta que los sistemas fotovoltaicos no rindan por encima o cerca del 50%, no seremos capaces de ser autosuficientes simplemente por vía fotovoltaica, aunque lo combinemos con un sistema de aerotermia, que es positivo, pero bueno, claramente inferior a lo que estamos proponiendo nosotros. Y luego tenemos aquí la solar térmica, que fue muy popular hace como 10, 20 años, pero que ha ido desapareciendo, desplazada por la aerotermia, básicamente porque los sistemas de captación, los paneles térmicos tradicionales, hechos de metal y líquido, tienen graves problemas de mantenimiento. Cuando hay sobreinsolación y alta temperatura, fracasan o fallan por excesos de presión. Cuando estamos en climas muy fríos, congelaciones, gripan. Cuando son frágiles, necesitan un vidrio, metal y líquido, corrosiones, no se llevan bien. Y yo, sin más, indico aquí el suelo radiante como sistema de calefacción más tradicional, más eficaz que hay hasta el momento, pero luego hay un contrasentido. Se están empezando a popularizar los suelos radiantes, pero luego los revestimos con madera. La madera es un material aislante. Si tú tienes una casa con un nivel de aislamiento determinado y le pones a tu suelo radiante madera encima, estás necesitando impulsar agua a ese suelo radiante del orden de 6 y 10 grados por encima para conseguir el mismo efecto. Es ineficiente. Entonces, visto este punto, vamos a entrar en qué hemos hecho nosotros diferente. Cuando hemos conseguido crear un edificio 100% desconectado, es básicamente porque no hemos hecho lo mismo de antes. En sí mismo, yo creo que con el tiempo se acabará entendiendo que el edificio, ya no es Santalpy, pero el concepto de edificio solar de baja entalpía se convertirá en un estándar en sí mismo, básicamente definido por los dos límites de la técnica que hemos resuelto. Hasta ahora, el gran problema es qué ocurre en un día nublado. Cuando hay un día nublado se creía que no hay energía en el entorno, el sol no te provee suficiente energía como para satisfacer tus necesidades. Pues bueno, eso esa barrera la hemos roto. ¿Cómo? Acumulando energía, aprovechando, por ejemplo, un día como el que tenemos hoy aquí en Asturias con pleno sol, hemos aprendido a captar esa energía de un modo muy eficiente, pero principalmente hemos aprendido a convertir un elemento estructural como es la masa de hormigón y acero del edificio o un acumulador, un depósito o una piscina, los hemos convertido en depósitos eficientes que trabajan a baja temperatura. Y luego hemos aprendido a captar calor, que es nuestra principal demanda de energía, incluso en días nublados. Ahí la cuestión, ¿por qué hasta ahora no sabía? Pues todo el mundo siempre se ha enfocado en el rendimiento, en la mejora. Nosotros, Santalpy no ha creado un panel que sea más eficiente, un panel solar que sea más eficiente que todos los demás, para nada. Sin más, lo que hemos hecho es, hemos cambiado el concepto de edificio para trabajar a una temperatura más baja, de tal manera que yo, si hago en un día nublado, hago trabajar, como veremos a continuación, mi panel a temperatura menor, mi panel captará mucha más energía. Un panel caliente, la energía, la radiación rebota. Al final, un panel solar es un balance energético. Ganancias y pérdidas. Sube la temperatura del panel, suben las pérdidas. Bajas la temperatura del panel, bajan las pérdidas. Y por lo tanto, a partir de ahí, lo que generamos es un sistema de solar termia y una acumulación de calor, dado que nuestro sistema emisor, que al mismo tiempo es un captador y es un cargador, es capaz de trabajar desde 21 grados. Hemos alcanzado de algún modo el límite de la técnica. Si yo quiero conseguir 20 grados en mi edificio,
hemos creado un sistema por el cual con 20 grados, 7 y posiblemente podremos incluso ir bajándolo, pero ya prácticamente estamos al límite, es suficiente. Otro hecho de nuestro acumulador térmico es que está integrado dentro del edificio, lo tenemos dentro, con lo cual no tiene pérdidas, si más es un propio sistema que se autorregula. Hay demanda, liberas, no hay demanda, lo mantienes acumulado. Y como decía, también nos abre la posibilidad de utilizar depósitos de agua o piscinas como acumulador térmico. Vamos a intentar poner un vídeo para romper un poco el tostón este que os estoy dando, en el cual explicamos cómo funciona el principio de nuestro concepto de edificio solar de baja entalpía. Empieza por el suelo, básicamente porque desarrollamos estos 4 efectos, este emisor que os vamos a comentar a continuación. ¿Cuál es el secreto de Santalpí? Bueno, ya conocemos uno, que son nuestros paneles, pero la clave realmente importante es nuestro suelo radiante de baja entalpía. Os voy a dar 4 motivos diferenciales por los cuales queda totalmente demostrado. El motivo número 1 es que mientras que el resto de suelos radiantes del mercado necesitan agua a 30 grados, al nuestro, para calentar la casa, le basta con agua a tan solo 21 grados. ¿Por qué? Porque tenemos un superconductor en él. Motivo número 2. En verano, mientras que el resto de suelos radiantes necesitan al menos agua por debajo de 15 grados, a nosotros nos vale con introducir agua a 20 grados sin riesgo de condensación ninguno. Con lo cual, nosotros podemos hacer una refrigeración 100% efectiva. El motivo número 3 es que nuestro suelo radiante se comporta exactamente como un panel solar, absorbiendo toda la energía que incide sobre él. Motivo número 4. Ahora quiero que miréis al suelo. Me da igual si estáis en una casa o en un piso. Básicamente eso que estáis viendo, ese suelo, es una batería térmica. Con los sistemas de calefacción actuales, es como si intentaseis cargar esa batería, pero con el cargador de un móvil. Nuestro suelo radiante se comporta en realidad como un supercargador. ¿De qué vale una batería que no les... Bueno, pues visto esto, pasamos a la siguiente. El emisor de baja entalpía. A ver, aquí podéis ver, al final aparentemente es un suelo radiante. A nivel de configuración usamos un tubo plástico. En vez de disponerlo sobre el típico aislamiento, uno de los principales problemas que nos estamos encontrando ahora en estos primeros proyectos que estamos acometiendo es que normalmente los edificios se vienen aislando por dentro. Nosotros lo que hacemos es coger la masa y la convertimos en una batería, con lo cual lo que tenemos que hacer es aislar el edificio por fuera. Una vez aíslas el edificio por fuera, luego también gracias a la gran conductividad del microhormigón que nosotros hemos patentado, es este material negro que veis que están aplicando los albañiles en el edificio, es básicamente lo que hemos creado, es un intercambiador perfecto. Es un microhormigón que se adapta a cualquier forma, pero que térmicamente tiene una conductividad más semejante a un metal que a un producto cerámico. Eso nos permite aplicar calor o frío prácticamente con la temperatura que buscas. Aquí esta gráfica que os muestro aquí arriba, el color azul es la temperatura del suelo, de la loseta cerámica que reviste nuestro suelo, y la línea roja muestra la temperatura del agua que metemos. Concretamente en esta gráfica lo que estamos viendo es que aquí a las 8 de la mañana arrancamos las bombas y empezamos a meter calor, bien porque lo estemos metiendo directamente desde el sistema o a través de nuestro sistema de solartermia, a través de la bomba de calor. Concretamente es esto en este momento. Entonces veis que lo primero es que la respuesta, según sube la temperatura del agua, hay una respuesta instantánea, no como en el resto de suelos radiantes, del suelo, de la loseta cerámica, y que la diferencia, aquí las líneas horizontales son 2/10 de grado. Veis que la diferencia entre la temperatura de impulsión y la temperatura del suelo nunca supera el grado centígrado. Eso lo que nos permite es generar, a partir de ahí, una vez tienes ese intercambio de calor tan bueno, puedes calefactar a baja temperatura, puedes refrigerar a baja temperatura sin riesgo de condensación, siempre estando por encima del punto de rocío, y lo que decíamos antes, el que en el momento que, si te da el sol en el suelo, en el momento que la loseta cerámica coja un grado, tú ya estás absorbiendo ese grado y lo estás repartiendo por todo el edificio. Y el gran invento es realmente, nosotros muchas veces nos dicen, bueno, es que vuestro material es un acumulador. No, nosotros no hemos inventado un acumulador, nosotros hemos inventado un cargador, un supercargador que cuando en los pequeños momentos, en los cortos periodos de tiempo donde tú tienes una oportunidad, eres capaz de captar
la energía de un modo eficiente y inyectarlo a una masa o a un, en el caso de agua no haría falta en nuestro sistema, aunque también lo podemos utilizar, acumularlo de manera rápida. ¿Por qué? Porque si tú no eres capaz de transferir esa energía, tu panel se va a calentar. Y al calentarse el panel empieza a rechazar el calor, dejas de ser eficiente. El principio de todo nuestro concepto es crear un sistema de emisor que funcione a la menor temperatura posible. A partir de ahí, todo encaja, todo se resuelve. Y bueno, pues nada, pasamos al siguiente punto, que serían los paneles. Aquí concretamente veis si vais a ver a la casa, lo que veis es un acabado que es una especie de panel fotovoltaico, pero lo que está debajo de ese panel fotovoltaico es una especie de suelo radiante que hemos hecho modular, que es lo que veis aquí. Dentro hay una tubería y esa tubería está revestida con nuestro microhormigón superconductivo. A partir de ahí, lo bueno que tienen lo más reseñable en nuestro panel, y ahora os voy a hablar más de nuestro panel. Nuestro panel no es más eficaz que otros paneles híbridos o paneles metálicos que puedan existir. Incluso te diría, somos un poco menos eficientes, un poquito. La diferencia es que nuestro panel es suficientemente eficaz, sobre todo es muy eficaz en condiciones de baja radiación solar. Cuando hay mucho sol, todo vale. Ponéis una tubería de plástico negro en el suelo y se calienta. La clave está en que funcione cuando hay poca radiación solar. Y luego el haber superado el problema que tenían los paneles térmicos tradicionales, que es un problema de mantenimiento y de integración. Nuestro panel es resiliente, es resistente, aguanta cualquier condición y podemos, desde hacerlo de manera manual, como hicimos estos, hasta de manera industrial, pero de una manera integrada. De tal manera que potencialmente podemos llegar a crear ahora fachadas y cubiertas en las que haya paneles solares térmicos de alta eficiencia, pero que aparentemente son materiales tradicionales, como puede ser una fachada de aluminio, cerámica o un sistema híbrido combinándolo con un sistema fotovoltaico, ¿no? Entonces, a ver, vamos a entrar. ¿Qué ocurre cuando tenemos un día nublado? Un día nublado, 170 vatios, temperaturas, bueno, puede ser un día normal de 12 grados, pero podríamos bajar a 0 o a menos. Nosotros lo que hacemos es, tenemos un sistema fotovoltaico que genera una energía eléctrica con 120 vatios y una potencia instalada de 10 kilovatios, pues podemos llegar a una producción como la que os estoy indicando aquí, de 1,2 kilovatios. 1,2 kilovatios con los cuales movemos todo el sistema hidráulico y la bomba de calor que va a absorber energía no del aire, como sería una aerotermia, no del suelo, como sería una geotermia, no, absorbemos calor de nuestros paneles térmicos. Con lo cual, para que os hagáis una idea, una geotermia suele absorber en torno a unos 20 vatios por metro cuadrado. Una aerotermia te obliga siempre a trabajar como 6 o 10 grados por debajo de temperatura ambiente. Con nuestro sistema, incluso con radiaciones tan bajas como estos 170 vatios, aseguramos que nuestro foco de temperatura está al menos a la temperatura ambiente. Eso nos permite generar una diferencia entálpica mínima, dado que nuestro sistema radiante, como decíamos antes, va a funcionar a 21 grados. De tal manera que con un aporte eléctrico muy pequeño somos capaces de mover una gran cantidad de calor y obtener COPS por encima de 5. Con los sistemas, con las bombas de calor agua-agua de control variable que están empezando a surgir en el mercado ahora, con el diferencial entálpico que nosotros creamos, los COPS no van a ser de 5 o de 6 o 6,5, que son los que estamos obteniendo en la realidad. Con máquinas de control variable, nuestra máquina actual es como un coche que va a una sola velocidad. Con los sistemas que van a empezar a salir o que ya están saliendo, los COPS van a ser superiores a 9. E incluso nos va a permitir dimensionar nuestra instalación de tal manera que cuando haya muy poca radiación, pues metemos el mínimo de potencia eléctrica y generaremos una cantidad menor. Y cuando haya más radiación solar, maximizaremos el rendimiento del sistema haciendo que a más temperatura, pero intentando que la temperatura de nuestro panel sea la menor posible y captando aún mucha más energía. Con lo cual, potencialmente, y ya lo hemos empezado a experimentar, podemos llegar a ser positivos incluso en días en los que esté lloviendo continuamente con radiaciones medias inferiores a los
en torno a los 50 y los 80 vatios por metro cuadrado, como las que, por ejemplo, este mes de diciembre, como veremos dentro de un momento, tuvimos. Ahora os tengo un vídeo en el cual vamos a ver qué ocurre cuando, en nuestra propia casa, qué ocurre cuando está nublado. Aquí le voy a quitar el audio, porque es en inglés. Y bueno, sin más, os voy a llevar al punto donde vemos, mirad, aquí lo vemos. Vemos que es un día totalmente nublado, no hay ni rastro del sol, radiaciones solares en torno a los 160, 170 vatios por metro cuadrado. Este vídeo está subido a YouTube, nos movemos rápidamente, no hay corte ninguno. Bueno, vemos las condiciones de la casa en ese momento, teníamos 24 grados, no era un día muy frío, pero ahora vamos a la bomba de calor y vemos que estamos generando 6,6 kilovatios de energía térmica. A través de la bomba de calor, utilizando y los paneles, generando energía eléctrica, movemos la bomba de calor y enviamos agua a temperatura ambiente, en torno a 12 grados, a los paneles, y ese agua nos vuelve con 14 grados, con un caudal suficiente como para desarrollar este potencial térmico. Para que os hagáis una idea, la demanda máxima de calefacción que podemos tener nosotros en nuestra casa con el nivel de aislamiento que tenemos es claramente inferior a 1 kilovatio. Y sin embargo, en condiciones del cielo completamente nublado, desarrollamos captaciones de 6,6 o incluso más. Por eso podemos ser autosuficientes, porque podemos acumular energía e incluso en condiciones muy severas podemos captar 6 veces el potencial máximo que pudiéramos necesitar cuando la temperatura fuera por debajo de cero. A partir de ahí, nuestro potencial de mejora, como os decía antes, con la introducción de bombas de calor de control variable, es infinito. Vamos a multiplicar cerca de un 50% nuestro rendimiento. Con lo cual, lo que hemos hecho aquí en Asturias lo podemos repetir prácticamente, pues yo calculo que hasta el sur de Suecia, por ejemplo, norte de Alemania. Es muy probable que podamos llegar a hacer edificios 100% solares desconectados en esos lugares. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí vamos a empezar a hablar un poco hacer unos números de cómo nos ha ido este invierno que hemos estado completamente desconectados. Algo que siempre es importante es nuestra casa tipo, relacionarla con respecto a otros climas. Pues bueno, vemos que Asturias no es un clima muy frío, pero la radiación solar es semejante a otros climas mucho más nórdicos, por ejemplo, París. Pues bueno, nada, esto nos sirve para escalar nuestra situación y situarnos cómo de exportable va a ser a países del norte y, como os decía, vemos potenciales de mejoras del orden del 50% de lo que estamos haciendo. Al final, la ventaja de hacer un prototipo es que, por suerte, hemos acertado a la primera, pero también vemos muchas maneras de mejorar el rendimiento. Pero además de tener un rendimiento increíble, hemos mejorado brutalmente el confort, hemos creado el sistema de refrigeración radiante en verano, la sensación verano en invierno, generamos energía gratuita para los edificios y los días que sale el sol, nuestro propio sistema genera excedentes suficientes para cubrir la movilidad, es energía 100% solar y limpia, es independencia solar, neutralizamos y un factor fundamental es, como veis, nosotros promovemos el uso de materiales industriales. Quizás es un problema de ser ingeniero industrial, pero bueno, evidentemente los materiales industriales tienen una huella de carbono congénita. Nuestra propuesta es, vale, invirtamos un poco en esos materiales, asumamos esa huella de carbono inicial que tiene, porque dado que a partir del momento que pongamos en funcionamiento, usándolo convenientemente, vamos a tener una huella de carbono nula, pues vamos a anular, a neutralizar en 2, 3, 4 años esa huella de carbono inicial, de tal manera que a partir de entonces básicamente seamos como una especie de árbol. No porque fijemos carbono, sino porque evitamos completamente, seremos cero y evitaremos completamente las emisiones y habremos absorbido lo que haciéndolo de otra manera hubiéramos tenido. Nuestra casa está lista y funcionando en pruebas desde septiembre del 2018. Inicialmente estuvimos conectados a red hasta principios de agosto, por lo tanto vertíamos excedentes a la red. La casa está ocupada desde el final del primer confinamiento y ya desde agosto hemos estado haciendo vida más que normal o por encima de lo normal, usando simplemente un sistema totalmente aislado, utilizando la luz del sol como energía
como único recurso primario. El mes de diciembre ha sido especialmente duro, si os dais cuenta, y nunca llegamos a perder el confort, a pesar de que el cómputo de la generación que tenéis aquí, abajo tenéis la demanda y arriba tenéis la generación. La generación fotovoltaica que tuvimos en todo el mes de diciembre no llegó, estuvo en torno a los 400 y pico kilovatios hora. Realmente poca energía. Y a pesar de esa producción fotovoltaica tan pequeña, pues como os decía, en ningún momento llegamos a perder el confort. Aquí el gráfico de la izquierda, la línea roja, la podéis ver, los valores son temperatura. En todo momento mantuvimos la temperatura claramente por encima de los 20 grados. Estuvimos siempre por encima de 21 o 22 grados. Las barras azules muestran la radiación solar global incidente acumulada en cada día. Tuvimos secuencias de días, hubo una primera borrasca que duró 5 días donde prácticamente no había luz. Lo podéis ver aquí, fueron días con radiaciones acumuladas inferiores a 500 vatios por metro cuadrado en todo un día. Eso es nada. Eso, por supuesto, se traduce en producciones eléctricas muy pequeñas, pero, sin embargo, nuestra capacidad de acumulación térmica nos permitió mantener el nivel de confort sobradamente, como podéis ver aquí, sin embargo, y poder dedicar esta producción fotovoltaica a los usos eléctricos menores, que al final están en torno a los 5 o 6 kilovatios hora diarios de los electrodomésticos, ¿no? Y el sistema de ventilación. De ese modo, pues superamos sin ningún problema el mes de diciembre, o el mes diciembre y en general el mes con menos radiación de los últimos 20 años y con más lluvia. Bueno, superado esto, pues nos atrevemos a decir que vamos, está superado el hecho y podemos llegar mucho más allá de lo que es Asturias. Nos planteamos ya proyectos en climas mucho más nórdicos. Vamos a ver cómo... Uy, la cosa me estoy comiendo todo el tiempo. Vamos a ir más rápido. Sin más, indicar aquí que, vale, si inicialmente tenemos una huella de carbono superior, incluso comparado con una casa de madera pasiva, lo que pasa que luego a partir de ahí nosotros somos cero emisiones. Siendo cero emisiones, al final el resto, aunque tuvieran inicialmente una huella de carbono menor, te acaban superando. Lo mismo ocurre a nivel económico. Inicialmente somos más caros, estamos trabajando para industrializar nuestro producto, bajar costes, y al final pues ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Pues básicamente estamos industrializando nuestra tecnología patentada. Trabajando con Alucoil, que es una empresa, es un grupo multinacional perteneciente al grupo Ibérico que ha entrado en nuestro accionariado, estamos convirtiendo sus fachadas en grandes captadores integrados estéticos que nos permita reformar los edificios, no simplemente desde un punto de vista arquitectónico y de aislamiento, sino poder generar energía eléctrica incluso con luz difusa, energía térmica y eléctrica o simplemente la térmica en las peores condiciones posibles, disponiendo de una gran superficie de captación que nos permite llegar a lo que aspiramos, ¿no? Que es llegar a descarbonizar las ciudades. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando? Pues automatizar, mejorar el rendimiento y crear sistemas industrializables listos para la modularización. Entonces, vamos a entrar al objetivo final. Ya sabemos cómo funciona nuestro concepto. Vamos a ver cómo, yéndonos a un ejemplo de un edificio existente, pongamos aquí un edificio de 4 plantas, lo primero que hay que hacer es instalar emisores de baja temperatura. Si tú eres capaz de climatizar, calefactar, vamos a enfocarnos en la calefactación. Si somos capaces de calefactar un edificio empleando agua a menos de 25 grados, nosotros lo hacemos con agua 21, generaremos y además disponemos paneles solares térmicos en fachada, como los que empleamos nosotros, con los nuevos sistemas de bomba de calor, de agua, de control variable, seremos capaces con energía eléctrica fotovoltaica generada en el propio edificio o cogida de la propia red renovable, captar por cada kilovatio eléctrico que invertamos, obtener hasta 9 kilovatios térmicos con un rendimiento brutal, una proporción del 900%. De tal manera que la idea es disponer esos radiadores, esos emisores, a poder ser sobre elementos másicos, de tal manera que aparte de emitir en condiciones ideales de alto rendimiento,
cuando hay excedentes de generación eléctrica o térmica, calefactar a baja temperatura la masa. Una vez calientas la masa, al igual que en nuestro edificio prototipo, estás generando un sistema de acumulación. Pongámonos que, entonces, al final, nuestro objetivo, pongámonos que no podemos llegar a subtalpizar porque el edificio no es fácilmente aislable al nivel que nosotros llegamos a tener para poder hacerlo autónomo. Lo realmente importante es llegar a descarbonizar el sistema, dejar de quemar combustible fósil, fuel oil o gas para calefactar nuestro edificio. Aunque no lleguemos a ser totalmente autónomos y simplemente nos enfoquemos en el tema de la descarbonización, también obtendremos un gran ahorro económico. ¿Por qué? Porque aunque siguiéramos tirando de la red eléctrica y tengamos que pagar el precio de la electricidad, dividiremos el coste económico por 9, porque podremos obtener energía térmica con este balance energético que estamos comentando. Por supuesto, seremos cero emisiones. Si la generación eléctrica viene por vías renovables, se supone que la red va a seguir creciendo en capacidad de producción renovable y aumentaremos el confort, dado que nuestros emisores básicamente van a ser más económicos que los radiadores actuales por superficie. Lo que vamos a hacer es aumentar la superficie de exposición, por lo tanto, avanzaremos hacia sistemas más radiantes, de menor temperatura, que te proveen un mayor confort, tanto en verano como en invierno, porque estos sistemas serían totalmente reversibles y ofrecerían frescor en verano. Este sistema, al final, pues lo que no podemos es, tenemos una capacidad de producción eléctrica limitada. Al final lo que estamos haciendo es creando un sistema asumible. ¿Por qué? Pues gracias a este ratio de 1 a 9. No necesitamos, si tú tienes calefacción por efecto Joule, tú estás invirtiendo 1 kilovatio eléctrico para generar uno térmico. Nosotros aquí invertiremos un kilovatio eléctrico para generar 9 térmicos. Por lo tanto, podría ser potencialmente asumible incluso por el sistema de generación eléctrica. Y la posibilidad de que si implementamos nuestros emisores sobre elementos másicos o sobre elementos de agua, poder empezar a crear sistemas de acumulación y aprovechar, por ejemplo, aparte del rendimiento propio que tendría el edificio, poder el crear elementos de acumulación para aprovechar por los excedentes eléctricos que se puedan producir por tormentas de viento o excedentes fotovoltaicos, poder utilizarlos para guardarlos en forma de calor sensible. ¿Qué ocurre, por ejemplo, que nos pongamos, me vais a decir, bueno, ¿qué ocurre cuando hay muchos edificios que están apilados, son edificios viejos, no podamos poner los paneles exteriores, estas fachadas solares que estamos comentando? Bueno, en ese caso, una alternativa es utilizar, por ejemplo, un sistema de aerotermia general, pero, bueno, aquí en España no están muy implantados, pero en el norte de Europa sí. Sistemas de district heating, lo que pasa que allí trabajan a altísimas temperaturas. Nuestra propuesta es trabajar a temperaturas mucho más bajas, temperaturas de 5 o 15 grados. Nuestro sistema solar, como os decía, nuestros paneles a veces devuelven, en condiciones de nublado, devuelven agua al sistema a 10, a 5, a 6 grados. Y con eso conseguimos rendimientos superiores, COPs superiores a 5 o 6 de ratio. Entonces, la idea es tener sistemas de distribución de energía a través de agua a baja temperatura, pero que te va a permitir generar ese índice de transferencia. ¿Qué aporta esto? Lo primero es que ese sistema de distribución de energía no va a tener pérdidas. No tienes agua circulando a altas temperaturas o a 30 grados que tiene pérdidas. Vas a trabajar a temperaturas del ambiente, con lo cual anulas las pérdidas. Y sobremanera, lo que vas a abrir es la posibilidad de conseguir, además de utilizar la energía solar, podrás tener plantas de generación solar centralizadas donde equilibres. O sea, al final el edificio va a coger agua a 10 grados y la va a devolver a 5, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es reponer ese calor sensible que le hemos robado a la red. Lo puedes hacer con plantas solares específicas, con excedentes de edificios que sí que tengan implementado lo que es la capacidad solar en edificios en días donde haya sol. Esos edificios van a generar excedentes que los podrían verter a esta red. O incluso empezar a aprovechar recursos que tenemos en el medio ambiente, como son masas de agua, como los ríos, lagos, mares. En el norte de Europa ya están usando el agua del mar para calefactar edificios con sistemas como los que estamos planteando nosotros. O incluso el calor residual de procesos industriales. O
ahora que el hidrógeno está tan de moda y vamos a acabar hablando de él, tener el hidrógeno, nosotros, como vamos a decir ahora, no lo vemos entrando en los hogares por un tema de eficiencia, pero también por un tema de seguridad. Pero sí que puede estar en determinados puntos de nuestra red para cuando haya necesidad concreta, pues activar la generación de hidrógeno, producir energía eléctrica y implementar un sistema de cogeneración con el cual podamos equilibrar nuestra red. Alternativas, pues, existe una alternativa que es reformar absolutamente todos los edificios de nuestro parque de viviendas, pero de aquí al 2050 yo realmente lo veo inviable. De ahí que nosotros lo que proponemos es nuestro sistema de renovación de las instalaciones con emisores de baja temperatura. La otra alternativa que hay es el hidrógeno. El hidrógeno es el futuro de los procesos industriales, el futuro de la movilidad pesada, de los barcos, de los aviones, podemos decir, de trenes, camiones, pero vemos realmente complicado que pueda llegar a cubrir toda la demanda de los edificios. Y no lo decimos nosotros, lo dice el Instituto Fraunhofer, que considera totalmente no razonable el considerar el hidrógeno como una alternativa para la climatización de los edificios. Totalmente amigos del hidrógeno, pero nos da un poco de miedo y a nivel de rendimiento no nos salen las cuentas, dado que nuestro sistema es 9 veces más eficiente somos más de 10 veces más eficiente que lo que sería implementar un sistema de climatización con hidrógeno. El hidrógeno va a ser vital en la industria cementera, en la industria del acero, en todas las industrias de procesos a alta temperatura que necesitan un proceso de combustión y hay que reformar esos procesos y realmente van a estar muy contentos porque es un sistema mucho más eficaz que lo que tienen ahora. Y sin más, como se nos ha ido el tiempo, cerrar, ¿qué implicaciones tiene esto con respecto a España y Asturias? Bueno, pues lo queramos o no, o nos lo creamos o no, hemos llegado antes que los alemanes, hemos llegado antes que los canadienses, hemos llegado antes que los que suelen ser referencias a esto. La cuestión es, Asturias tiene un potencial industrial brutal y nuestro modelo es claramente industrial. Nosotros aspiramos a hacer edificios modulares 100% autónomos de bajo costes para desde Asturias venderlos a todo el mundo. Y creemos que eso es una oportunidad y convertirnos en un referente de lo que va a ser la vida del futuro. Y por mi parte, pues nada, dar las gracias a todos por vuestra atención y disculpar que me haya extendido más de lo que debía. Bueno, muchas gracias, Carlos Omar, muchas gracias por la presentación. Un placer poder haber disfrutado de este webinar tan interesante, yo creo, como innovador y ecológico. A todos los participantes, a todos los espectadores de este webinar, os invito a visitar la página web de Santalpy, donde podéis pues, ampliar información y encontrar más información sobre la casa, objeto de esta presentación. Además, si no me equivoco, Carlos Omar, la casa se puede visitar, ¿eh? Tengo entendido los primeros, el primer martes de cada mes previa inscripción. Sí, es correcto. Lo que pasa es que me parece que ya he perdido la cuenta. Me parece que andan por junio ya las citas. Vale. Lo que se puede hacer es, desde el colegio, hombre, ahora, en cuanto a la situación del COVID mejore, pues quizás organizar una visita desde el colegio para más gente, para que no tengan que esperar hasta junio. Eso sí, cuando la situación del COVID mejore. Aunque la casa es muy COVID-friendly por el sistema de ventilación que tiene, pero bueno, hay que mantener... no hacemos visitas de más de 1 o 2 personas. Vale, pues nada, te tomo la palabra y en cuanto la situación mejore, pues llevamos a cabo esta visita. Bueno, antes de dar paso a las preguntas, voy a trasladarte unas cuestiones que me han surgido a mí durante la presentación. Como has dicho, bueno, la casa estuvo conectada a la red, actualmente está desconectada de la red, realmente estás aislado de la red eléctrica y veo que, bueno, la parte térmica en cierta manera está superada, ¿eh? La casa podrá estar más fría o más caliente dependiendo de las condiciones y se podrá tener pues un confort mayor o menor en ese sentido. Pero la parte fotovoltaica y lo que viene siendo, bueno, pues la demanda de electricidad, de los electrodomésticos y demás aparatos eléctricos, ¿cómo se gestiona? Supongo que tendrás pues un almacenamiento eléctrico, que tendrás capacidad de almacenamiento, baterías. Sí, tenemos
Concretamente, bueno, mientras que estábamos conectados a la red, teníamos un paquete de baterías de 8,6 kilovatios hora y ya cuando nos desconectamos un mes antes ya duplicamos esa capacidad, 17,2. Es lo que tenemos, que en realidad no son 17,2 kilovatios hora porque la batería no la puedes descargar más de un 20% y de la energía que sacas de la batería hay una pérdida bastante importante, en torno a un 20% de pérdida. Al final te quedas pues igual ponle 11 kilovatios hora utilizables. ¿Eso qué te deja? Si al final en los días muy malos, que aspiramos incluso en los días muy malos a hacer una gestión plena térmica, y estamos en ello y con la introducción de las bombas de calor agua de control variable lo vamos a hacer. Te centras básicamente en esos días en satisfacer los usos eléctricos y el agua caliente. Con lo cual, pues puedes en días complicados, pues, bueno, un hogar, la media de consumo eléctrico de un hogar está en torno a 5 o 6 kilovatios, que es en lo que estamos nosotros, a pesar de que en realidad es mucho mayor, porque, por ejemplo, nosotros en nuestra casa no utilizamos en ningún momento el efecto Joule. Lavadoras, lavavajillas, la alimentación del agua caliente ya viene directamente de nuestro sistema térmico para evitar, ¿para qué? Para meter el factor bomba de calor, para conseguir un ratio de un 500% y no el efecto Joule 1:1, que es muy ineficiente. Vale, y además me consta también que tenéis el coche conectado, porque bueno, vosotros disponéis de coche eléctrico y tenéis un punto de recarga, creo, tengo entendido, en la propia vivienda. Tenemos un punto de recarga que vamos a poner ahora un sistema nuevo de SMA, que además es una recarga inteligente. Todavía no lo he instalado por falta de tiempo, lo tengo todo listo. El coche, a ver, el día que la instalación fotovoltaica está dimensionada para satisfacer nuestras necesidades en el peor de los días posibles. ¿Qué significa eso? Que el día que sale el sol nos sobra energía por las orejas. Producimos un día que sale el sol, un día como hoy, pues podremos llegar a producir 60 kilovatios hora. Mi Leaf tiene una capacidad de batería de 40. Por lo tanto, en los días buenos, pues recargas. Mira, ahora es una pena porque dejé el coche en el centro y estoy un poco fastidiado porque lo podía tener recargando y no, ahora en ese momento no lo estoy recargando. Estas cosas, mira, el mes de diciembre fue el único mes, igual que te puedo decir, hemos estado sobrados de confort, no hemos peligrado en ningún momento y el mes de diciembre fue muy complicado. La casa, la sobresaliente, el coche tuvimos que coger algo de energía al día. Vengo a hacer unos 30, 40 kilómetros diarios. Cuando haces un viaje largo, por supuesto, tienes que cargar fuera, pero menos el mes de diciembre, que con esa radiación tan baja, esos 400 y poco kilovatios que produjimos, los dedicamos, menos un día que cargamos un poco el coche, y ya te digo, sí que tuvimos que en el mes de diciembre coger algo de energía de fuera en un cargador de red. Vale, muchas gracias, Carlos Omar. Pues vamos a dar paso ahora pues, a las preguntas de los asistentes. Voy a empezar por Francisco Cobos, que nos pregunta si es determinante la ubicación y la orientación de la casa para que el sistema funcione o podría funcionar de manera independiente a esas variables. Mira, hasta ahora todas las casas solares necesitaban una muy buena localización, una buena orientación, necesitaban acceso al sol. Con el sistema que hemos creado nosotros, os lo hemos demostrado, en un día completamente nublado no tienes luz directa. Es más, en un día completamente nublado la mayor radiación viene del cenit. Con lo cual ya te estoy respondiendo, dado que todos los hogares, aunque estén en pleno centro, tienen acceso al cenit, van a poder, hombre, no ser 100% autónomos desconectados, pero que van a acercarse al cero seguro simplemente apuntando sus sistemas de captación al cenit. Vale, gracias, Carlos Omar. Pasamos ahora a la pregunta de Víctor Manuel Maestre Muñoz. Bueno, nos agradece la presentación y bueno, nos dice que la alimentación eléctrica de la vivienda entiende que se realiza a través de un sistema tradicional de paneles solares y baterías, o si ese sistema de bomba de calor del que nos has hablado aporta también energía eléctrica de alguna forma al sistema. Bueno, creo que le habla de un heat engine, ¿no? A ver, no, simplemente tenemos nuestra generación eléctrica actual, es un sistema estándar fotovoltaico. Son 12 kilovatios de panel, tenemos 10 kilovatios de inversores, 2 inversores de 5 kilovatios, inversores fotovoltaicos, tenemos un gestor de carga e inversor de batería y las baterías.
es nuestro sistema de generación. Podríamos poner un sistema eólico, un sistema hidráulico. A partir de ahí puedes buscar, a ver, para hacer un sistema como el que él sugiere, necesitaríamos generar temperaturas muy superiores a las que tenemos. Hoy por hoy, los heat engine necesitan al menos temperaturas de 90 grados y sus rendimientos son claramente inferiores a un propio sistema fotovoltaico, por lo cual lo consideramos en la fase conceptual, pero lo descartamos porque era mucho más caro, menos eficiente y más complejo. Vale, gracias, Carlos Omar. Doy respuesta a Carlos Martín. Este webinar está siendo grabado y estará disponible en YouTube en los próximos días. Paso ahora a la pregunta de Sergio García Morán. En vivienda unifamiliar, ¿qué coste puede tener aproximadamente y cuál es el periodo de retorno de la inversión? A ver, esa es la gran pregunta. Nosotros ahora, nosotros solo podemos construir de un modo tradicional. De un modo, al final, nosotros hemos hecho esto empleando el carburo de silicio, que es lo que empleamos, es un mineral que se encuentra entre el diamante, que es carbono, y el vidrio, que es sílice. Entonces, os podéis dar idea del costo que tiene ese material. Entonces, nuestro coste inicial básicamente viene determinado por ese empleo y porque también hacemos las cosas con una precisión y requiere mucha más mano de obra. Al final, tú si partes nuestra casa, es como si fuera un gran electrodoméstico. Entonces, hoy por hoy, nosotros una vivienda unifamiliar no la podemos hacer por menos de unos 100 metros cuadrados con en torno a los 400.000 euros. Eso es mucho y nos critican mucho por ello y les damos toda la razón. Nosotros queremos popularizar esta tecnología, la manera, como ingenieros industriales que somos, la manera que vemos de poder bajar esos costes es industrializando nuestra tecnología, que es lo que estamos haciendo ahora y contamos con, en un par de meses, sacar una primera versión de edificios modulares simples, pero simples a nivel de geometrías, pero con toda nuestra tecnología dentro, de tal manera que puedan llegar a ser totalmente autónomos. Para que con un menor coste contamos con llegar a poder hacer pues mira, estamos pensando en hacer versiones que van de 25 metros cuadrados a 25 metros cuadrados y hablaríamos de un mínimo que queremos que esté en torno a los 100.000, no me lo cojáis como contrato porque no sabemos si vamos a poder cerrarlo ahí, desde los 100.000 euros hasta los 300.000, lo que sería el módulo de 100 metros cuadrados. Queremos empezar a ir acercándonos. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que realmente a quien le importa lo que estamos haciendo es un profesional, suelen ser parejas que los dos trabajan, universitarios muchas veces, que tienen un sueldo, a veces tienen niños y que no nos queda otra que quieren nuestro producto, pero no llegan a él. Entonces, tenemos que ser nosotros y los que seamos capaces de, quizás con algo un poco más pequeño de lo que se suele estilar en una vivienda unifamiliar, pero encajarlo, dándoles el plenum, encajándolo en el presupuesto que ellos pueden alcanzar, ¿no? Vale, gracias, Un poco de Carlos Omar. paciencia es lo que pedimos, un par de meses y empezaremos a sacar esa versión. Nos pregunta RSV sobre la refrigeración. ¿Cuál es la fuente? ¿Es geotermia? No, es solartermia. El ACS, cuando genera, manda agua a los paneles y de ahí extrae el calor. Evidentemente, cuando generas ACS, por ejemplo, a 60 grados, el rendimiento de la bomba de calor cae. Llega a bajar a COPS de 3,5. Vale, gracias, Carlos Omar. Nos pregunta Enrique Alzaga sobre la posibilidad de que el coche eléctrico pues, pueda tener un comportamiento bidireccional, es decir, que pueda cargarse y también pueda verter pues, esa energía a la propia casa. Cogimos un Leaf precisamente ateniéndonos a esa posibilidad. El Leaf tiene un sistema de carga y descarga, es bidireccional, como indica él. Lo que pasa es que luego solo existe un cargador comercial en el mercado y cuesta una auténtica pasada. Me salía mucho más barato con duplicar la batería, y que fue al final lo que hicimos. Y al final dijimos, pues mira, desde un punto de vista también de mostrar al mundo, pues mejor no tener el sistema bidireccional para que quede claro que estamos en isla. La casa está totalmente en isla, con lo cual
En nuestro cargador es unidireccional, ya te digo, pues costaba, en su momento el bidireccional está por el orden de los 5.000, 6.000 euros. Es lo que cuesta el cargador bidireccional. Te compras una batería con la cual consigues el mismo efecto. Además, no dependes del coche, porque imagínate que te quedas o estás justito en casa y te marchas con el coche, dejas a la gente tirada, no puedes hacer eso, ¿no? Pero hay una gran sinergia, ahí hay un punto, la edificación y la movilidad a partir de ahora van a ir de la mano. Empiezan a ser, no sé si os dais cuenta, pero estamos hablando de que la construcción, la edificación, la energía y la movilidad pasan a ser todo un uno, en cierto modo, ¿no? Gracias, Carlos Omar. Otra pregunta de RSV que nos pregunta, ¿los electrodomésticos que citas sin efecto Joule son adaptados por vosotros o son comerciales? No, tienen efecto Joule. Lo que hemos buscado, unos electrodomésticos, por ejemplo, la lavadora, hemos utilizado una lavadora bitérmica, que por cierto, esto hay que hacer un llamamiento. Una lavadora bitérmica es una lavadora que tiene una toma de agua caliente y una toma de agua fría. ¿Que quieres poner una lavadora a 30 grados? Pues, claro, coge agua de los dos para mezclar y alcanzar la temperatura objeto, ¿no? Y en el caso de lavavajillas, tiene que ser un lavavajillas que te admita agua caliente, no todos los lavavajillas. Nosotros no hemos modificado todavía los electrodomésticos, pero sí que estamos empezando a darle vueltas a modificar alguno donde vemos la integración arquitectónica del electrodoméstico va a producir una reducción brutal de los costes eléctricos. Vale, gracias, Carlos Omar. Nos pregunta Sandra, que no entiendo muy bien la pregunta, nos habla sobre las líneas en las que se está trabajando para optimizar la satisfacción de la demanda para la carga del vehículo eléctrico. No sé si se dirige pues a tu edificación o en general. Bueno, a ver, yo puedo entender, aquí hay una línea, en la tecnología que nosotros hemos creado tiene una derivada, potencialmente nosotros podríamos acumular calor a alta temperatura que potencialmente se podría utilizar para generar alta carga de vehículos a alta velocidad, sin alta potencia inicial de alimentación. Lo quiero entender ahí. El día que consigamos recursos económicos ilimitados, me tiro a ese barco rápidamente también. Pero hoy por hoy por nuestra parte, está aparcado. Vale, gracias, Carlos Omar. Nos pregunta Ángel Martín sobre la vivienda modular, ¿cómo se integrarían todos estos sistemas? Pues eso me lo voy a reservar porque, a ver, vamos a integrar los sistemas. Seguramente cambiemos nuestro sistema de almacenamiento y lo voy a dejar ahí. Seguramente no utilicemos, al final en la modularidad tienes que hacer un producto muy ligero y la acumulación en hormigón nos va a limitar y vamos a acumular casi seguro o está decidido en agua. Aparte de eso, pues básicamente de un modo muy similar pero industrial que estamos desarrollando ahora junto con nuestros socios. Lo que pretendemos al final es crear un estándar de emisores de tal manera que, aunque inicialmente empecemos nosotros haciendo edificios modulares, nuestro objetivo es actuar como una especie de franquicia, de tal manera que podamos crear fábricas de modularización cercanas pues, por ejemplo, aunque aspiremos a crear edificios modulares desde aquí, desde Asturias, para Suecia, pues será difícilmente mantenible. La clave está en hacer los elementos de valor añadido, como nuestros emisores y nuestros captadores, empaquetarlos, hacer los estándares y mandárselos a una empresa asociada que tengamos en Suecia que los ensamble de una manera eficaz. Que es básicamente, esa es la filosofía del mundo de la automoción, algo que el mundo de la modularización no ha acabado todavía de asumir. ¿Por qué? Por una falta de escalabilidad. Hay que llegar a tener volumen. Si conseguimos tener volumen, tendremos éxito y conseguiremos llevar esta estrategia a cabo. Y la idea es que desde aquí en Asturias o en España hagamos estos sistemas de valor añadido diferenciales, los hagamos aquí, pero en base, eso, pensando luego en distribuir las multitud de fábricas modulares que pueda aparecer por el mundo, ¿no? Cercanas al usuario. Gracias, Carlos Omar. Bueno, otra pregunta de un anónimo nos dice, ¿cómo se obtiene el agua a alta temperatura para el ACS? A través de la bomba de calor. Pierdes rendimiento, pero nada. A ver, nuestros paneles se pueden llegar a poner en condiciones de radiación plena a 50 grados,
pero no tiene mucho más sentido hacer los paneles hacerles trabajar lo más fríos posibles, captar calor y utilizar la bomba de calor para subir el ACS a los 45 utilizables y 60 que tienes que aplicar de vez en cuando para cumplir las normas sanitarias. Vale, gracias. Ya vamos, bueno, a las últimas preguntas. Carlos Martín, estamos hablando de nuevas edificaciones, pero ¿qué aplicabilidad y posibles rendimientos podrían tener estos sistemas a la rehabilitación de viviendas? Vale, ahí vamos a dividir para edificios, vamos a decir 100% solares, ya no te digo desconectados, pero 100% solares, lo primero que hay que hacer es poder aislar bien el edificio por fuera. Si tú eres capaz de aislarme bien el edificio por fuera, podremos activar la masa térmica estructural del edificio. Entonces, sí, se puede. ¿Vamos a hacerlo ahora? No, porque estamos desbordados y nos tenemos que centrar en lo que podemos hacer. Somos muy poquitos, somos una empresa muy pequeña y no nos podemos complicar con miles de reformas que son complejas. Lo que sí estamos trabajando sería para un edificio normal, ¿qué es lo que vemos? Al final, y esta es una pregunta muy importante, no me ha quedado claro al final en la explicación, Santalpí, el edificio desconectado, en sí mismo es como, a los que os guste la Fórmula 1 os acordaréis del KERS, que salió como hace 15 años, era el sistema de frenada, cada vez que frenabas recuperabas energía para luego en las rectas aplicarlo con un motor eléctrico. Pues eso, el KERS, hoy en día está en todos los coches eléctricos y híbridos, incluso alguno de combustión tiene un sistema similar al KERS. Pues va a ocurrir lo mismo. Nosotros hemos creado una tecnología que nos ha permitido hacer el edificio más eficiente jamás construido nunca, pero compactando esa tecnología podremos crear una nueva gama de emisores que genere un poco lo que explicábamos, que puedan trabajar a baja temperatura y, por lo tanto, aunque el edificio no esté perfectamente aislado, vale, no va a ser 100% solar, pero con apoyo eléctrico exterior y quizás una red, si no hay paneles solares, una red de district heating de baja entalpía, de ultra baja entalpía, podamos llegar a descarbonizar los edificios ofreciendo un valor económico, porque entendemos que tiene que llegar a costar menos que quemar combustibles como estamos haciendo ahora y con un mayor confort. Ese es nuestro objetivo de verdad, el llegar a escalar, a compactar nuestra tecnología y ponerla en absolutamente todos los hogares, porque es imposible reaislar todos los edificios, es imposible. La única vía es llevar este camino que, apoyándonos en la red eléctrica, podamos generar este potencial y descarbonizar los edificios. Eso sí que lo vemos. Vale, gracias, Carlos Omar. A ver si tenemos alguna pregunta más por aquí. Sandra, bueno, que por aclarar la pregunta anterior relacionada con el vehículo eléctrico, ¿qué se podría hacer para asegurar que el vehículo eléctrico se puede cargar a lo largo de todo el año y evitar la situación que tuvisteis en diciembre? Vale, a ver, mirad, yo estoy desconectado ahora y estar desconectado no es sostenible. Yo me he desconectado para demostrar al mundo que es posible vivir de la luz de las nubes. Simplemente lo ecológico, lo sostenible es estar conectado a la red, que cuando tú tienes excedentes los puedas verter. Que vienes por la noche a casa y con tu coche y lo necesitas cargar porque al día siguiente te vas a ir, pues lo cargas con la red y luego tu edificio durante el día devolverá la energía que cogiste de tal manera que potencialmente puedas pagar cero. Tenemos que estar conectados, esa es mi opinión. Por eso yo digo, aunque aparentemente, y se lo decíamos el otro día a una empresa energética, aunque aparentemente vamos en contra vuestra, no vamos en contra vuestra, simplemente somos una pequeña empresa que necesita sobrevivir, hemos creado algo único y lo estamos evidenciando de la única manera que podemos hacerlo ver a todo el mundo, ¿no? Que es desconectándonos. Pero el mundo tiene que estar conectado. ¿Para qué? Para intercambiar energía limpia. Y, por supuesto, vivir a tope y que cuando quieras cargar el coche por la noche o un día malo, lo puedas hacer. Ya tendrás tiempo el resto del mes de devolver esa energía y que te salga gratis. Vale, gracias, Carlos Omar. Nos han pedido, bueno, algún asistente un contacto, un email. Les he puesto el email de info@santalpi.com. Si no, de todas formas, pues enviaremos los próximos días tanto la grabación como el contacto de Carlos Omar para que podáis contactar con él. Y a colación de eso, pedir disculpas porque somos un equipo de 4 personas y estamos totalmente sobrepasados con todas las cuestiones que se nos han ido planteando. Si acabaremos respondiendo a todo el mundo. Perdonarnos si tardamos un poco, por favor.
Gracias, Carlos. Yo, bueno, una última pregunta en línea con lo que hablábamos anterior. Claro, yo no estoy muy puesto en el Real Decreto de autoconsumo, pero bueno, digamos que rentabilizar este tipo de edificaciones va a ser mucho más rápida cuando tú puedas, pues ese exceso de energía que tengas puntualmente, pues hacer un vertido a la red y que te pagasen por ello. No sé cómo está la Vale, situación la situación es la actual siguiente. en España. Para una instalación pequeña que puede poner una vivienda unifamiliar, 10 kilovatios de transformación, a partir de ahí tienes que pagar un proyecto. Nos estamos quedando todos en 10 kilovatios. Yo tengo un poco más de potencia en paneles, pero por lo que se paga, por lo que se rige es por la capacidad de transformación por los inversores. Entonces, entras en lo que es la compensación. Tú puedes coger energía eléctrica y puedes devolverla. Tú lo que coges lo pagas al precio que te corresponda, dependiendo del tramo horario en el que te encuentres, y ellos te lo compran a precio de pool, a precio de generación, en torno a 40, 50 euros el megavatio hora. ¿Qué viene a ser? Pues que si estás pagando a 12 céntimos el kilovatio, pues tendrás que devolver, si coges un kilovatio, pues si devuelves 3, pues pagarás cero. Pagarás cero de energía. Luego pagarás Sí. la potencia que tengas instalada. Si tienes unas baterías de litio, lo que te permite es bajar la potencia eléctrica contratada al mínimo. Es una opción que tienes. A ver, hay muchas opciones ahí. Ahí la cuestión es, nosotros lo primero que le preguntamos a nuestros clientes es, ¿tú qué quieres hacer? Tu objetivo es ser cero emisiones, tu objetivo es desconectarte, tu objetivo es encontrar la amortización más rápida, y evidentemente tenemos que adaptarnos en cada caso. Nosotros sabemos hacerlo todo, y posiblemente incluso lo más simple podamos hacerlo de un modo más económico. Ahí es un poco jugar con lo que cada uno de nosotros busque, ¿no? Vale, pero en ese sentido, bueno, te compensaría lo que has consumido con lo que con el vertido que has hecho a la red, pero en ningún momento podrías hacer beneficio, me refiero, Para por el hacer exceso. beneficio es una actividad económica y por lo tanto Ya, tienes que pagar los impuestos correspondientes. No te sé decir ahora el tamaño de instalación a partir de la cual eso te puede salir rentable. Con 10 ya. kilovatios de potencia instalada, ya te digo que no. Vale, muy Te bien. Pues sale, bueno, te sale rentable usar esa tecnología, te sale rentable cogerte un coche eléctrico, hacer uso de esa energía por ti mismo. Compensar para pagar cero y a partir de ahí usar todo lo que puedas. muy bien. Pues bueno, y yo creo que ya hemos dado respuesta a todas las preguntas de los asistentes, así que bueno, si os parecemos, damos por finalizado el webinar. No sé si quieres añadir algún tipo de información, Carlos o Marc. Nada, disculparme porque me he extendido en la primera parte y luego me he apresurado al final, que igual era lo más interesante. Espero que haya quedado claro todo y si hay alguien interesado, pues bueno, nos puede contactar por el email o al teléfono. Mi teléfono es público. En realidad, nada, aquí estamos para producir el cambio en la medida de que podamos y como, a ver, no, sé que ha podido parecer que estoy en contra de la madera, no es que esté en contra de la madera, simplemente hasta que el CO2 se equilibre, cuando el CO2 se equilibre podremos hacer lo que nos dé la gana, pero primero tenemos que buscar la cresta de la epidemia, ¿no? Y el hidrógeno es el futuro, pero no lo vemos en los edificios por un tema de seguridad y de eficiencia. Muy bien, muchas gracias, Carlos Omar. La verdad que me uno a todos los agradecimientos que has recibido en el chat. Muchas gracias por la presentación y por la pasión con la que nos has hablado de tu proyecto. Te deseo el mayor de los éxitos en Santalpy, que no cabe duda, yo creo que alcanzarás. También agradecer a todos los participantes pues, por conectarse. Esperamos que haya sido pues, de vuestro agrado y muy fructífero en cuanto a los conocimientos que podáis haber extraído del webinar. Te doy paso. Solo quiero decir una cosa, que, a ver, si a nosotros nos va bien, nosotros nos vamos a quedar aquí. Nosotros nos gusta, somos asturianos y, sabéis, el que es asturiano no quiere irse. Si se va forzado. Y lo que tenemos que hacer es crear una industria. Yo lo que deseo es que nos salga competencia, no, que nos salga muchísima competencia. Además, yo soy jugador de baloncesto, adoro la competencia. La competencia es el que te hace mejorar todos los días. Tenemos que crear un clúster, convertirnos en líderes mundiales, porque al final hay un tema.
pensamos que estamos en la era del conocimiento, de la información, y yo personalmente creo que es totalmente erróneo. Lo que estamos ahora decidiendo en la humanidad es si empezamos a vivir de un modo sostenible, si nos ganamos el derecho de seguir en este planeta durante otros millones de años o no. Porque lo que nos está diciendo el planeta es que así no. Y, por lo tanto, el futuro está aquí. Dicen que el futuro es sostenible o no será. El futuro está en nuestras manos y espero que pueda ser, llegamos tarde a ser Silicon Valley, quizás podamos ser Silicon Carbide Valley. Estamos a tiempo. A ver si mañana vamos a tener una ronda de visitas de autoridades. Les vamos a transmitir esto. Parte primero, por supuesto, el gran público, pero las autoridades tienen que involucrarse. Ahora parece que solo hay dinero para el hidrógeno, ¿no? Solo tienes que ver las noticias. Cuando hay medios que aparentemente, como estamos indicando, son más eficaces. A ver si es posible generar esta industria porque nos diferenciaría de todos los demás. Muy bien, muchas gracias, Carlos Omar. Pues nada más, agradezco a todos los asistentes que habéis participado en este webinar. Os informo de que en los próximos días recibiréis pues tanto las diapositivas que se han utilizado como el enlace con la grabación del webinar. Y nada más, damos por cerrado el webinar. Muchas gracias a todos, buen día y nos vemos en el siguiente. Un saludo.